Pues bueno, entonces, vamos a ver la última parte que es el plan de análisis estadístico. ¿Sí? Para todos los análisis estadísticos partimos de una misma base, desconocer qué tipo de variables estoy analizando y dependiendo del tipo de variable que yo esté analizando va a ser el tipo de estadístico que se le puede o no se le puede aplicar. Entonces, si se acuerdan, nosotros hicimos una tabla de variables, de definición operativa de variables. Y dentro de esa operacionalización de variables, tenemos variables cualitativas y tenemos variables cuantitativas. Esa fue la primera clasificación. De las variables cualitativas, de manera regular, eso lo vamos a expresar como porcentajes. ¿Sí? Sexo, hombre, mujer, frecuencia, ¿no? Frecuencia, porcentajes. Eso no hay ningún problema. Lo problemático luego viene cuando tengo variables cuantitativas. ¿Te acuerdas, José, que yo te decía, bueno, si vas a medir, por ejemplo, la putrescina en ausente o presente, ahí tenemos una variable cualitativa. Entonces, yo lo que voy a hacer es medir la frecuencia de pacientes con la putrescina presente y ausente. Y ahí no hay tanto lío. Pero si tú la mides en cuánta concentración tengo, ahí empieza lo interesante, porque la concentración la vas a expresar en números. Y los números son una variable cuantitativa y en este caso específico una variable cuantitativa continua, porque estás utilizando decimales. Si no utilizáramos decimales, dijimos que íbamos a clasificarla como una variable cuantitativa discreta. En el caso de la doctora Norton, va a ver, acepta, no acepta el método anticonceptivo, pero pudiera ser que yo le aplique un instrumento, no sé, inventemos un instrumento. El instrumento se llama nivel de convicción acerca de los anticonceptivos. Estoy inventando, pero bueno, suponiendo que existiera este instrumento, yo mediría los niveles de convicción a lo mejor del 0 al 100. 0 siendo menos convencido, 100 siendo más convencido. Y esta numeración me arrojaría un valor. Este valor sería cuantitativo y si la escala no tiene decimales, pues cuantitativo discreto. Si tiene decimales, cuantitativo continuo. Entonces, les voy a compartir pantalla. Ahí empieza la fiesta de la estadística y después vamos a ver cómo vamos a plantear este último espacio que es el plan de análisis estadístico. ¿Qué le voy a estudiar yo a una variable cuantitativa? Las variables cuantitativas se pueden eh, expresar como una medida de tendencia central, con la que sea. A ustedes a una variable cuantitativa le pueden sacar media, mediana o moda, que son las medidas de tendencia central que utilizamos al buscar cómo se distribuye un número o una medida en una población. ¿Cómo se llama cómo se saca la media? Pues la media es el promedio de las mediciones que estoy haciendo. Si yo tengo 8 datos, yo sumo esos 8 datos y al total lo divido entre 8. Ese es un promedio. Esa es la media. La mediana. Ah, bueno, en la mediana yo agarro mis 8 datos, los formo de menor a mayor, el de en medio me representa la mediana y luego como si fuera un pastel, yo parto esto en 4 pedazos, el de en medio es el cuartil 50, luego sigue el cuartil 25 y luego el 0 y para arriba sigue el 75 y luego el 100. Entonces esto me forma un grupo de cuartiles y yo tengo ubicado justo en medio la mediana. O la moda, que es el valor que más se repite. Sencillo, ¿no? Y luego tengo las medidas de dispersión. Bueno, si tengo aquí mi mediana o tengo mi media, pero ¿qué tanto se me mueve la población alrededor de la mediana o alrededor de la media? La moda difícilmente la vamos a utilizar. Esta es una medida que casi no se utiliza. Nos quedamos con la media y la mediana. Entonces, la dispersión va a ser qué tanto se me distribuye a lo lado o alrededor de la media o de la mediana mi población. Estas son las fórmulas que se utilizan para sacar la media, la mediana y la moda. Y luego, ¿a qué corresponde cada medida de dispersión? Bueno, si yo voy a utilizar en términos de media mi análisis estadístico, entonces a la media
le corresponde la desviación estándar. Siempre que yo expreso los datos como media, va una desviación estándar. Cuando yo expreso mis datos como una mediana, van acompañados del cuartil 25 y del cuartil 75. Y esto tiene lógica porque la mediana, como ahorita lo expliqué, es un cuartil. La mediana es el cuartil 50. Entonces, si yo expreso mis datos con una mediana, a fuerza voy a tener que expresar, acompañando a la mediana, el cuartil 25 y el cuartil 75. Bueno, esto es importante porque vamos a introducir el término de normalidad. Cuando nosotros tomamos los datos cuantitativos y vemos su comportamiento, lo deseable es que estos comportamientos se agrupen en el centro de mi campana de Gauss. La campana de Gauss va a representar, por ejemplo, si yo tengo las edades de mi población, bueno, pues me va a representar todas las edades, ¡pum!, de los 0 años a los 100 años. Y luego voy a ir metiendo los datos y mis datos se van a ir concentrando como si fueran puntitos en una gráfica. Si los datos se van juntando en medio, porque mi población, por decir, yo quiero saber la frecuencia de diabéticos en una unidad de medicina familiar. Bueno, pues yo voy poniendo datos y da la casualidad de que la mayoría de mi población tiene entre 40 y 50 años. Bueno, y los datos se van a ir concentrando en el centro, pero va a haber más pocos de 60, más pocos de 70, más pocos de 80 y así. Y luego va a haber más pocos de 30, más pocos de 20, más pocos. Y de manera automática se me va a ir generando una especie de campana. Esta campana la conocemos como campana de Gauss. Cuando nosotros hacemos análisis poblacionales, si recuerdan la clase pasada que vimos muestreo, yo les comentaba que entre más aumenta la población, más se va pareciendo la población entre sí. Este es el fenómeno que va ocurriendo. Entre más aumenta la población y más se parece entre sí, tienden a hacer este tipo de distribución. Y va a resultar que la mediana va a quedar justo en el pico de esta curvita, de esta campana, pero el 68.2% de la población se va a distribuir en medio. Esta es la primer desviación estándar alrededor de la media. Luego sigue el otro 27.2% de la población, que va a estar repartido 13.6 y 13.6, sería una segunda desviación estándar, y luego 2.1 y luego el punto 1, de tal manera que esto se le llama o se le conoce curva de normalidad o distribución normal. Esto es lo que nosotros deseamos, que nuestra población se distribuya de esta manera. Pero no siempre pasa lo mismo. Cuando la distribución de mis datos es normal, nosotros sin ningún problema vamos a utilizar la media y la desviación estándar. Pero cuando no es normal, nosotros vamos a utilizar la mediana y los cuartiles. Bueno, decía, cuando tengo una distribución normal, voy a utilizar media y desviación estándar. Cuando tengo una distribución no normal, voy a utilizar la mediana con sus cuartiles. Y bueno, las variables cualitativas ya dijimos, las voy a expresar como frecuencias. Bueno. Sencillo y explicado, que lo entiendan el artículo. Bueno, ahorita lo que quiero es que vayamos conociendo cuáles son las pruebas estadísticas y para qué me van a servir. Entonces, por ejemplo, a ver, la doctora Norton va a querer comparar, y eso ya lo dijimos, ya lo establecimos desde un inicio, ¿no? Su plan de análisis estadístico va a decir, todos los datos serán analizados en el programa SPS versión, la que ustedes quieran, versión 26 en español. Todas las variables cualitativas se expresarán como frecuencias. Y luego, todas las variables cuantitativas se someterán a análisis de normalidad para su posterior presentación con la medida de tendencia central y dispersión correspondiente. Ahorita ya, con lo que acabamos de decir, ¿se entiende eso, no? O sea, que antes de decidir yo hacer 1000 cuadros y tirarle ahí media, mediana, moda, máximos, mínimos, todo lo que todos ponen, que no es correcto, lo correcto es, voy a hacer un análisis para saber
si mis variables son normales o no normales. Y ya entendimos a qué me refiero con normal y no normal. Entonces, la incógnita aquí es, ¿cómo voy a saber si mi variable es normal o no normal? O sea, ya entendimos que si se distribuyen en la campana pues, son normales y si no, no. Pero yo, ¿cómo sé eso? Para eso yo tengo que aplicar una prueba. Bien. Pongamos que ya hicimos el cálculo de tamaño de muestra para José y me salieron 30 personas. ¿Sí? Ujú. Cuando yo tengo una población pequeña, por población pequeña entiendo poblaciones de menos de 50 personas, yo voy a utilizar una prueba que se llama Shapiro-Wilk. Cuando yo tengo pruebas de más de 50, perdón, poblaciones de más de 50 personas, yo voy a utilizar una prueba que se llama Kolmogorov-Smirnov. Entonces va a ser el primer punto. Si la doctora Norton va a reclutar 100 pacientes para darles la intervención educativa y después evaluar si se quieren o no poner el método anticonceptivo, estamos hablando de que en ese caso voy a usar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver si son normales o no. En el caso de José, si son 30 personas, voy a utilizar Shapiro-Wilk. Ok, entonces, aquí, ¿estamos viendo la base de datos? Sí. Sí. Bien, primer dato cuantitativo, la edad, ¿sí? Y yo aquí tengo una base de datos con 80 personas. Por lo tanto, la prueba de normalidad que yo voy a aplicar es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para hacer eso, yo le pongo en analizar, explorar. Esto que estamos viendo igual no lo van a hacer ustedes en el momento del protocolo, porque pues es protocolo. Es protocolo, pero está bien que lo vayan sabiendo porque justo cuando ustedes escriben su plan de análisis estadístico, necesitan saber por qué están escribiendo lo que están escribiendo. Es que se me... Sí, o sea, si ustedes dicen que van a hacer cierta prueba, necesitan saber por qué van a hacer esa prueba. ¿Ahí se ve? Sí. Ok. Entonces, aquí en explorar le voy a poner edad en factores. Pero de una vez voy a echar todas las cuantitativas. Tengo hemoglobina glucosilada, tengo triglicéridos. Y se fijan, todas estas variables están capturadas con una reglita, quiere decir que son variables cuantitativas. Y le voy a poner que me arroje gráficos de normalidad con pruebas. Ok. Entonces, si se fijan, aquí me dice que tengo las pruebas de normalidad. Aquí tengo los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y aquí tengo los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces dije que como son 80, voy a utilizar Kolmogorov-Smirnov. Y veo la significancia estadística y esta me dice que es de menos de 0.001. ¿Cómo interpreto eso? Normalmente, como ya habíamos visto la vez pasada, la significancia estadística me apoya la diferencia. Por ejemplo, si yo estoy buscando diferencias entre dos grupos y la P es menor de 0.05, quiere decir que hay diferencia entre mis grupos de estudio. Esto es lo mismo, lo que yo estoy buscando es una diferencia entre mi variable y la normalidad. Y lo que me está diciendo esta significancia estadística es que mi variable edad es diferente a la normalidad. Si este dato fuera mayor de 0.05, querría decir que edad es una variable que es igual o no es diferente a la normalidad, ¿sí? Entonces, si la significancia aquí en la prueba de normalidad es menor de 0.05, quiere decir que mis datos no son normales. Si me da más de 0.05, quiere decir que mis datos son normales. Y que con eso quiere decir que cuando yo analice edad, la voy a presentar con media y desviación estándar. Eso es lo correcto, ¿sí? Entonces, no sé si se han dado cuenta que a veces uno lee
cosas o lee tesis de gente o me metieron todo de media, mediana, moda, mínimo, máximo, todo lo que les arrojó el programa, o bien indiscriminadamente ponen media y desviación estándar para todo. Media y desviación estándar como si fuera lo único que Existe. existe. Y cuando yo estoy buscando caracterizar a la población, de repente no me coincide, o sea, no, porque a lo mejor las edades, por ejemplo, en el caso de José, él no se puede dar el lujo de decir, yo nada más voy a trabajar con pacientes de 20 a 40 años. No, porque como tienes muy poca probabilidad de encontrar una isquemia mesentérica, vas a incluir a todo lo que te llegue como sospechoso de isquemia mesentérica, así tenga 18 años o tenga 70 años. Entonces, tu población también va a ser muy pequeña, por lo tanto, tus datos van a tender a dispersarse. Nosotros decimos que menos de 30 pacientes, asumimos a priori que tu población no es paramétrica, o sea, no es normal. ¿Por qué? Pues porque es muy chiquita la población. Entonces, entre más chiquita la población, tiende a ser más heterogénea y no tiene nada malo. Nada más que hay que decir que no es normal. Y ya, no pasa nada, ¿sí? Entre más pacientes tenga, pues obviamente más voy a tender a la normalidad. Ya. A ver, aquí. Voy a meter, por ejemplo, todas las variables cuantitativas que tengo. Y busco la tablita. Aquí está. A ver, díganme cuáles de mis variables son normales y cuáles no. La edad, triglicéridos y la hemoglobina glicosilada al final, esos serían normales, porque son menores, ¿no? 0.001. Más bien sean no normales, Serían no ¿no? normales. No normal. Okay. Entonces, Y ¿cuáles? por ejemplo, hemoglobina glucosilada que está en No 0.083, normal. Ajá. sería normal esa, ¿no? Esa sería normal. Ese sí. Ok. Y será la única porque el IMC está en 0.026 y está abajo de 0.05. Ujú. Ajá. Entonces, edad, la hemoglobina glucosilada, final, triglicéridos y el índice de masa corporal serían no No normales. normal. Y la única normal sería la hemoglobina glucosilada inicial. Ajá. Ujú. Ajá. ¿Sí? Ok. Entonces, dentro del plan de análisis estadístico, mi redacción va a ser, así como les dije, dónde lo vamos a analizar. Luego, las variables cualitativas se expresarán con frecuencias, las variables cuantitativas serán sometidas a pruebas de normalidad para su correcta presentación con la medida de tendencia central y dispersión correspondiente. Ya entendimos eso. Y luego, ¿qué más vamos a hacer? Ok, ¿qué quiere la doctora Norton? Comparar el porcentaje de aceptación inicial contra el porcentaje de aceptación final. Y si este porcentaje se modificó, entonces asumiré que, que sí fue efectiva mi intervención. ¿Sí? Bueno, esto también lo tengo que demostrar estadísticamente, porque no es lo mismo decir, pues inicialmente yo tenía un 20% de aceptación y luego subió a 30%. Bueno, sí subió, pero ya dijimos que subió o bajó a ojo de buen cubero no nos interesa. Nos interesa que al hacer la comparación entre estos dos porcentajes, la P que me va a arrojar la prueba estadística sea estadísticamente significativa. Ok. Entonces, para eso, pues vamos a utilizar una prueba para contrastar porcentajes que se llama prueba de chi cuadrada. ¿Cómo se usa la prueba de chi cuadrada? Voy a poner un ejemplo con la base de datos que tengo aquí. Por ejemplo, yo quiero comparar el índice de masa corporal. No, no es cierto. A ver, algo. La depresión.
si hay o no hay depresión, ¿sí? Aquí pongámosle que en vez de de depresión, pues es con aceptación y sin aceptación, por poner, o sea, por hacer la analogía, estamos hablando de porcentajes, ¿sí? Bueno, aquí, el porcentaje de hombres que tienen depresión contra el porcentaje de mujeres que tienen depresión. Aquí, mi variable independiente sería el sexo, hombre o mujer. En el caso de la doctora Norton, pues la variable independiente sería se le dio o no se le dio la intervención, para saber qué porcentaje de mujeres aceptó o no aceptó el método anticonceptivo. ¿Qué hago? Entonces, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, le pongo que me compare sexo contra si tiene o no depresión, que esto me arroja un porcentaje, y le habilito la prueba de chi cuadrada. Ok, y aquí efectivamente me cruza estas dos variables, me dice hombres y mujeres, quién tiene depresión, quién no tiene depresión, y me pone los totales. Y luego aquí hace la prueba de chi cuadrada. Y esta prueba de chi cuadrada me voy al valor donde dice significación asintótica bilateral. Sí, bueno, aquí está. Si mi P, este es el famoso valor de P, si este valor es mayor de 0.05, quiere decir que no hay diferencias entre grupos. Si es menor de 0.5, quiere decir que hay diferencias entre grupos. Entonces, ¿esta P qué quiere decir? Que no hay diferencia. No. Que no hay diferencia entre la frecuencia de depresión entre hombres y mujeres. Si yo hubiera planteado una hipótesis que dijera que el sexo está relacionado con el desarrollo de depresión, pues aquí estaría comprobando que no hay diferencia porque la frecuencia de depresión en hombres y mujeres fue similar. Pongo otro ejemplo. No, pues que no, que lo que yo quiero es saber, aquí por ejemplo, si el estado nutricional, no, si haber recibido atención psicológica está relacionada con el sexo. Yo digo que las mujeres van más a consulta que los hombres. ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, interpreten esto. Si está arriba de 0.05, eso quiere decir que no hay relevancia, no hay diferencia. Que no hay diferencia. ¿Sí? O sea, si se fijan, cuando yo estoy buscando si hay o no hay diferencia, no me voy al porcentaje. A mí ya no me está importando cuántas mujeres o cuántos hombres fueron a consulta. A lo que me voy es al valor de P. Entonces, como P fue, efectivamente, como dice José, mayor de 0.05, quiere decir que no hay diferencias entre grupos. Entonces, para comparación de porcentajes, utilizamos la prueba de chi cuadrada. Digo, esto, más allá de que lo vayamos a hacer o no en un análisis estadístico, lo que yo quiero es cómo ustedes van a redactar su plan de análisis estadístico para ver qué pongo y qué no pongo. Entonces, en el caso de la doctora Norton pondrá las diferencias entre porcentajes se realizarán con la prueba de chi cuadrada, ¿sí? Entonces, ¿a ti te sirve esta prueba, José, o no? Pues yo hasta ahorita, como la entiendo, no me sirve. Hasta ahorita no, porque lo que tú vas a hacer es agarrar a tu población, decir cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edad, todo descriptivo, general. Hasta ahorita no tenemos un grupo. Y luego vamos a decir, ok, ¿quién tenía sospecha de trombosis mesentérica? Y tendrás que incluir, dijimos, pacientes para hacer como un tipo control nada más, que estés tú seguro que no tienen nada, o sea, puede ser un paciente que tenga, o sea, pacientes sanos, y medirlo también para demostrar que en estos controles no están positivas. ¿Sí? ¿Para qué? Pues porque vamos a hacer una curvita de calibración.
Y Ujú, lo que sí vamos a hacer es, bueno, vamos a caracterizar a tu población, cuántos años tienes y dijimos que íbamos a hacer una corroboración de si tenía yo positiva o negativa la putrescina y la cadaverina y luego ver cuántos de estos fueron falsos positivos y falsos negativos, ujú. ¿sí? En este sentido, vamos a hacer bueno, vamos a hacer una observación longitudinal, pero no tiene caso contrastar porcentajes porque no va a cambiar el sexo, por ejemplo, o sea, no va a entrar un hombre y va a salir una mujer. Claro. O no va a cambiar la edad, por ejemplo, no tenía Ajá, 20 años y luego 50, o sea, pues no vamos a contrastar edades, nada, pero lo que sí podemos contrastar, por ejemplo, am, pudiera ser, no, pues no, ni eso, no tiene caso, ni dolor ni nada, porque lo que estamos intentando es saber si me puede predecir algo la presencia o ausencia de la putricina y la cadaverina. Entonces vamos a hacer así un es. análisis descriptivo. Ujú, Luego vamos a hacer una medición, esto sí, bajo dos esquemas. Uno, sensibilidad, especificidad y ujú. la otra, la elaboración de la curva ROC. Aprovechando que ya tengo la base de datos aquí abierta, vamos a hacer como volteadas las cosas. Primero vamos a hacer la curva ROC y luego vamos a hacer Ya. el análisis de sensibilidad y especificidad. A ver, voy a ponerte una base de datos de algo similar. A ver, fíjense, esta es una base de datos de una tesis donde queríamos estimar la mortalidad a 30 días a partir de la aplicación de ASA, de la puntuación de la valoración de ASA y de una escala que se llama NHFS, que es la Nottingham Frame Scale para fracturas de cadera. Entonces, la evaluación de Nottingham es cuantitativa y la mortalidad pues es cualitativa, es se murió o no se murió. En el caso de José, pues vamos a tener aquí una puntuación cuantitativa de putrescina y cadaverina y una mortalidad. Entonces nos vamos a analizar, clasificar y aquí le metí la puntuación de la escala de Nottingham. Y fíjense lo que me arroja aquí. Aquí me está arrojando un valor de área bajo la curva. Esto va a ser lo que me va a decir acerca de tus reactivos. Cuando el área bajo la curva se va acercando a 1, quiere decir que entre, mm, bueno, que los valores, porque esto no trabaja con positivos y negativos, trabaja con valores, que entre más se elevan los valores, más se van acercando al valor de si se murió o no se murió. En tu caso sería si tuvo isquemia o no tuvo isquemia, ¿sí? Ujú. Y estos valores me van a dar, déjame ver, ¿no?
me van a dar valores de sensibilidad y especificidad. Puntos de corte. Por ejemplo, aquí me dice que cuando la escala tiene un valor de 1.5, a partir de 1.5, la sensibilidad de la escala de predecirme la mortalidad es del 90% y la especificidad es del 95%. Yo subo el punto de corte para la escala. En 2.5, su sensibilidad es de 90%, baja un poquito la especificidad, pero todavía es una buena especificidad, es de 94%. Y si yo subo la puntuación a 3.5, la sensibilidad es de 90%, o sea, se sigue manteniendo, pero la especificidad baja a 76%. Ahí podría ser una propuesta de punto de corte para no perder sensibilidad, aunque se sacrifique un poquito la especificidad. Visualicemos esto en tu caso, José. Aquí le meteríamos los valores de la putrescina y la cadaverina siempre y cuando lo tomemos o lo podamos medir de manera cuantitativa, de tener valores, aunque sea, sí ya sabemos que está presente, pero ahora vamos a hacer cuántos, así lo podemos tener cuantitativo. Entonces vamos a localizar un punto de corte donde me diga cuando tiene la putrescina o la cadaverina en este valor, a partir de este valor, que puede ser un mínimo valor, pero a partir de este mínimo valor, ya es que sí vamos a tener sí o sí una isquemia mesentérica. Ya. ¿Sí? Entonces iremos jugando con esos valores, porque lo que decíamos, ¿no? Que pudiera ser tiempo dependiente. Entonces también ir identificando qué punto de corte incluso me puede predecir una mayor gravedad, a lo mejor ver ya en el macro, pues qué tan grave estaba, qué tan fuerte estaba el problema, ¿no? A lo mejor la isquemia era bastante grave, a ver, no, pero a lo mejor estaba apenas empezando, no sé, o sea, datos ya que no lo vamos a ver de otra manera más que en la cirugía. Entonces, tener una manera cuantitativa de evaluarlo es lo mejor, ¿no? Sí. Y esto, bueno, a través de una curva ROC. Entonces, si se fijan, bueno, pues aquí ya construí la curva y la curva me da un área bajo la curva. Lo ideal es que me salga más de 0.8 el área bajo la curva. Y si sale menos, sería como no confiable. Pues si sale menos, ajá, o sea, sería, no confiable, sino que no tienen mucha relación. Por ejemplo, aquí, a ver, déjenme les enseño lo que me salió con ASA, porque ASA está, como ASA solamente puedo tener aquí 4 valores, tengo muchísimo menos probabilidades de que tenga una relación con la mortalidad. Y aparte, ASA no es para eso. O sea, ASA no es una escala de mortalidad, pero pues se quiso evaluar así. Entonces, si se fijan, si yo meto aquí, en vez de la de Nottingham, meto ASA. Vean qué pasa. Un área bajo la curva de 0.58. Está súper chafa. Pero aparte, me limito muchísimo en cuanto a valores, porque aquí me dice, con un ASA de 1.5, seguro que sí se va a morir. O sea, pues todos, porque una valoración preoperatoria con un ASA de 1.5, sí, pero eso es No, tirarle pues a ya. muchos positivos. Mejor el otro. Tienes No, pues no. 100% de probabilidades de morir. ¿Por qué? No Pues me parece, déjeme morir a gusto, le voy a decir. sí, pues entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que no se quiere equivocar. O sea, una alta sensibilidad quiere decir que me está metiendo una probabilidad de muchos falsos positivos. Entonces, pues la escala te va a decir, yo te dije que se iba a morir, sí, pero también me dijiste que se iban a morir otros 80 y no se murieron. Ah, pero el que te dije que se iba a morir, sí se murió. Sí, por probabilidad, pues obviamente sí. Eso quiere decir, o sea, el área bajo la curva, ¿sí? Pero entre más cercano a uno, por ejemplo, es como dice, ¿no? Pues más confiable, mucho mejor. Como a partir de qué parámetro, por ejemplo, podemos considerar que sea, entre comillas, confiable. A partir de 0.7, Punto 0.8, 8. 0.8. O sea, Ya. entre 0.6 y 0.8, digamos que es un área bajo la curva
no la mejor, pero pudiera ser aceptable. Pero tú lo que quieres es que sea buena. Y un área bajo la curva buena es mayor de 0.8. Ya. ¿Sí? Bueno, esto es cómo vamos a darle el tratamiento cuantitativo a tus datos. Pero ahora, ¿cómo vamos a medir la sensibilidad y la especificidad? Si vieron ahí en el libro, hay unas tablitas. Mm, Donde dice sensibilidad diagnóstica. Ahí voy, ¿eh? Entonces, definiciones. Sensibilidad, habíamos dicho que nos indica la capacidad de la prueba para dar como positivos a los realmente enfermos. Aunque esto involucre meter falsos positivos. Y la especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. Es decir, la capacidad para detectar como negativos a los verdaderamente sanos. La finalidad de que tú les hagas esas pruebas, José, va a ser que el que yo diga que está positivo, vámonos, para adentro, a quirófano. Pero también es valioso porque te puede llegar un paciente con una sospecha de isquemia mesentérica, tú medir el reactivo y decir está negativo. Y tener la certeza de que si tú dijiste que estaba negativo, ese paciente no tiene una isquemia mesentérica. Y yo creo que es muy valiosa la especificidad en tu prueba, porque también es eso, ¿no? A veces hay cuadros que se pueden confundir, hay diagnósticos diferenciales que puedes hacer, y creo que ahí está el problema de las isquemias mesentéricas, que no tenemos la capacidad esa de predicción. Entonces, no. es muy importante que el que diga que no tiene nada, no tiene nada, porque por eso se mueren, porque yo digo que no tiene nada y ándale que sí tenía, Ujú. pero cuando me doy cuenta que sí tenía ya es demasiado tarde, ¿sí? Entonces, por eso yo decía, quien te salga negativo, vamos a vigilarlo. ¿Por qué? Sí, Pues porque ahorita... Ujú, por ejemplo, aquí en medicina, bueno, en cirugía, pasa que exactamente es el problema de la mortandad, que el 85% está dado porque llegas a un diagnóstico muy tardío, porque al principio crees que no tiene Ujú. y te vas con otros diagnósticos porque basados en la estadística de presentación de la enfermedad es muy bajita. Entonces no es como el primer diagnóstico que tú piensas, puedes pensar desde una colitis, por así decirlo, ¿no? ujú, Pero el paciente va evolucionando para mal hasta que desarrolla verdaderos síntomas, por ejemplo, de trombosis, de isquemia, necrosis, inclusive de sepsis, con elevación del lactato, es cuando ya el paciente pues ya lo consideras operable, quirúrgico, pero ya en ese estadio prácticamente ya no es recuperable, muchos de ellos. ujú. O sea, por eso la mortandad es demasiado alta y ese es exactamente ese es el tema mío. Ajá. Entonces, aquí vale mucho la pena decir qué tan específico es, porque yo quiero hacer la prueba y que me digas, salió positiva, vámonos a quirófano y lo operé de manera temprana, pero también quiero que cuando me salga negativa, ya descanse mi alma y diga yo, puedo confiar en que este paciente que yo estoy clasificando como sano, está sano. Ujú. De ahí la importancia
de que esté muy, muy bien hecho este protocolo, porque vamos a visualizar, llega el paciente con sospecha, hago la prueba, sale negativo, vuelvo a hacer la prueba, sale negativo, ok, perfecto. Y clínicamente, ¿verdad? Estarlo vigilando. Ahora, sale negativo y luego sale positivo, ok, ir viendo qué tan útil me es esto para decir, aquí está sucediendo algo y lo estoy identificando de manera temprana. Hacer esta logística, ¿no? Y que estén verdaderamente bien clasificados. Siendo así, entonces tú vas a tener 4 grupos. Bueno, tú vas a tener 4 grupos. Vas a tener los grupos de los verdaderos positivos, de los falsos positivos, Ujú, de los verdaderos negativos y de los falsos negativos. ujú. ¿Quiénes van a ser? Voy a ponerte un ejemplito más claro. Apunten por favor esa fórmula. Ujú. Creo que eso vino al principio del libro. Ajá. Samarita. Desde que tengo un chorro de cosas conectadas a la computadora, ya no sé qué desconectar. Aunque no haga corto, ya es ganancia. Ustedes no están viendo aquí mi desastre. Ya, ok. Ya. A ver, imaginemos que ya hiciste tu estudio y yo aquí tengo el gol estándar y tengo primera prueba que es la putrescina. ¿Es con C o con S? Con Con SC. SC. Ujú, Ok. Imagínense que eso está bonito. Entonces yo tengo el gol estándar, ¿cuál va a ser? Pues la cirugía. O sea, no hay otra manera de enterarme si hay o no hay necrosis. ujú, Y por otro lado, pues tengo mis valores de putrescina. Aquí yo los voy a tomar cualitativamente. Cualitativa es presentes o ausentes. No me ajá, importa ya la cantidad, sino que estén o no estén. ujú, Y luego voy a decir, bueno, pues en total recluté 30 casos. De estos 30 casos, 25, la putrescina me salió positiva y cuando los operé estaban positivos. Pero también tuve un positivo que metí a quirófano y no era. ujú, Y luego tuve 3 negativos que sí fueron positivos. O sea, la putrescina me salió negativa, pero yo les di seguimiento y por clínica los metimos y sí eran. Ok, algo pasó. Entonces, lo que estamos viendo es que no en todos los casos se comporta igual. Y ujú. finalmente, bueno, aquí vamos a poner que, para que no me salga tan raro, tuve 40. Y finalmente tuve 26, 29, los 11 que me restaban, que yo dije que la putrescina estaba negativa, pero los metimos porque estaban sospechosos y cuando los operamos estaban negativos. ¿Sí? Ujú. Entonces,
ya clasificados, y fíjense muy bien la importancia de que yo ya tenga esta información, o sea, no los números de adentro, sino cómo voy a analizar la información, porque visto así, me acabo de dar cuenta que me van a ser valiosos los que yo dije que sí, me di la putrescina, los metí. Los que dije que no y, Los y metió. sí desarrollaron enfermedad y los operamos, pero los que dije que no y los fuimos vigilando, estos grupos de verdaderos negativos son muy importantes, porque van a decir, bueno, pues si la putrescina estaba negativa, ¿para qué lo operas? Si está negativa, Ujú. ¿no? O sea, se nos antojaría no operarlos, pero clínicamente pues están sospechosos y siguen dando datos de algún proceso patológico y los operamos. ¿Qué pasó? Pues que a lo mejor corroboré que tenían otra cosa, pero no tenían una isquemia mesentérica, ¿sí? ¿Como cuáles? Pues como, No sé, una colicistitis, una apendicitis. exacto, ajá, y los tendremos que reportar. Entonces, váyanse por favor al cálculo de la sensibilidad. Si la putrescina está positiva y al final fueron positivos, esto se va a llamar verdaderos positivos. Ujú. Donde la putrescina estaba positiva y los operé y no estaban, son falsos positivos. Positivos, La putrescina negativa y al final si fueron, pues son falsos negativos, negativos. Y negativo, pues son verdaderos verdadero positivo, verdadero negativo. negativos. Ajá. Ya clasificados estos 4 cuadritos, vamos a hacer el cálculo de la sensibilidad. Si nosotros tuviéramos esos datos, ¿qué sensibilidad tendríamos? Calcúlenla, por favor. Ujú. Verdadero positivo. Me sale 0,89. Ujú. Entonces serían 25 entre 25 más 3. ¿Punto qué? 0,89. Esto es igual al 89% de sensibilidad. Ujú. En caso que te salieran estos números, ¿verdad? Sí, claro. Ahora calcula la especificidad. Sobre 12. Sale 0,91. Entonces mi especificidad sería del 91%. Pues podríamos decir que es una prueba útil, porque la sensibilidad mayor del 80% ya me está hablando de que es una prueba útil. ¿Qué quiere decir? Que de 100 casos que yo tenga sospechosos, voy a decir que están enfermos y voy a atinarles en el 89% de las ocasiones. Con la pura prueba. Entonces aquí ya tengo elementos que me van a estar ayudando a acercarme más a la verdad, porque también contará la clínica, o sea, la prueba no habla sola. Si la prueba sale positiva y le agrego la carga de la clínica, probablemente esta sensibilidad aumente. Y yo diga, cuando yo tengo datos sugestivos y aparte tengo una prueba positiva, puede ser que aumente la sensibilidad. Sí, pero este es el ejercicio que vas a tener que hacer con tus datos. Ujú. Entonces, en tu plan de análisis estadístico tendrá que decir, ¿dónde nos quedamos? En las pruebas de normalidad, si son normales, bueno, con la media de tendencia central y dispersión correspondiente. Y luego, para calcular la sensibilidad y la especificidad, se tomará en cuenta la fórmula, la pones, ¿no? Verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos y la especificidad, ta, ta, ta. Y además, con los valores cuantitativos de la putrescina y la cadaverina, se construirá una curva ROC y se determinará el valor del área bajo la curva con un nivel de, o más bien, con un valor estadísticamente significativo menor de 0,05. Y ahí está tu plan de análisis estadístico.
Entonces ya entendemos de qué va tu plan de análisis estadístico. En el caso de la doctora Norton, diremos, se medirán frecuencias para las variables cualitativas, medidas de tendencia central y dispersión para las cuantitativas. La diferencia, porque ella sí tiene dos grupos, entonces ella sí le interesa saber, a ver, si mi grupo que no está aceptando y mi grupo que sí está aceptando, o de intervención y no intervención, ¿qué edades tenían? ¿Cuántas paras? ¿Cuántas gestas? Bueno, pues eso me va a interesar compararlos. Entonces, todo lo que sea porcentajes lo voy a comparar con la prueba de chi cuadrada. Y todo A lo la que, doctora Norton sí le funciona la chicuadrami, ¿no? No. ajá, a la doctora Norton sí, sí conviene que haga una chi cuadrada. Ahora, también le conviene saber, bueno, diferencias, por ejemplo, de edades, si va a ser un grupo de intervención y un grupo sin intervención, ¿de qué edades estamos hablando? Ujú. Entonces, a lo mejor las que tienen menos edad no aceptan, o las que tienen menos edad sí aceptan. Ujú. Y todo es bastante cambiante porque el factor embarazo sí tiene una connotación sociocultural importante. Hace poquito hicimos un estudio de cesáreas y podría pensarse que entre más jóvenes las mujeres querrían más cesáreas por cuestiones de edad o por cuestiones de conservar, dicen los médicos, el piso pélvico, DSP, en vez de desproporción cefalopélvica, de deseos de conservar el periné. Entonces, pudieran ser varias razones, pero dio la casualidad de que no, que ahorita la moda es el parto orgánico, el parto natural, el Amigable. fisiológico, exacto. Por una cuestión muy hippie y New Age, todo ahorita, el Ujú. primer parto. Las que eran segundo, tercero, fueron cesáreas. Entonces yo creo Ya que la les dolió. experiencia previa, la experiencia previa dictó la cesárea, pero no eran por indicaciones médicas, eran, la verdad, eran razones más relacionadas a la mujer. Y las Ujú. primigestas y las más jóvenes eran las que querían parto natural, y así se fueron las estadísticas. Entonces fue interesante analizar eso, porque podría pensarse lo contrario. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero la realidad es la que está hablando. Entonces, en el caso de la doctora Norton, pues todas estas cosas están interesantes de Ujú. analizar. Entonces, contrastes entre grupos, chi cuadrada. La última cosa que le vamos a agregar ahí es contrastes entre medias o medianas, según sea el caso. Dijimos que las variables cuantitativas se contrastaban, bueno, se iban a analizar media o mediana según la prueba de normalidad. Pero si yo quiero contrastar una media, ¿qué voy a poner? Volvamos a la primer base de datos donde yo tenía, por ejemplo, edad, hombres y mujeres. Yo quiero contrastar la media. Supongamos que tengo una distribución normal en la edad. Bueno, pues voy a irme aquí a comparar medias de muestras independientes y yo elijo la edad como variable de agrupación sexo y exactamente lo mismo. Voy a irme a buscar. No sé qué. Tengo que buscar el valor de P, pero por alguna razón no quise. Pero... No quise. Bueno, vamos a analizar la hemoglobina glucosilada.
puso Chipil. A ver si acá sí quiere. A ver si, a veces no quiere jalar por alguna tontada, pero... Bueno, porque tengo... Se aneció. Ya no quiso. Quiere dormir. A ver. Definir grupos. A veces se enoja porque tengo muchas bases de datos abiertas. Iniciamos. Lo que quiero que vean es cómo en cada movimiento que hacemos, independientemente de la prueba estadística que vayamos usando, lo que yo voy a buscar es un valor de P, siempre. O sea, para no confundirnos. Voy a aplicar la prueba estadística. En el caso de José, pues voy a ver la correlación, pero al final me va a salir un área bajo la curva. Bueno, ese sí, un área bajo la curva y tiene un significado. Pero en el caso de la doctora Norton, contrasto medias, contrasto medianas, contrasto porcentajes, y no me interesa tanto el valor en sí de la chi cuadrada o el valor de la t de student. Me interesa irme al valor de la significancia estadística. Y la significancia estadística es la que me va a decir, estas diferencias que tú estás buscando o tus grupos son diferentes estadísticamente significativos o no. Aquí tengo otra base de datos. Vamos a ver. Vamos a ver si la edad... La variable de agrupación es el crecimiento. Y quiero saber si la edad es diferente. Aquí está, ok. Tiene que regresar. Entonces aquí estoy aplicando una prueba que se llama T de Student. La T de Student lo que hace es compararme medias entre grupos, asumiendo que la edad en el estudio de la doctora Norton tuviera una distribución normal. La distribución normal me va a decir que busco una media, o sea, expresar la edad con media y desviación estándar, y para contrastar estas medias uso una prueba que se llama T de Student, y aquí está la significancia estadística. ¿Qué quiere decir esa significancia estadística de 0.013? No Que está bajo el entiendo. punto 05, entonces es no significante. Es estadísticamente significativo. Perdón, sí, ¿Sí? tienes razón. O sea, acuérdense que la interpretación de la significancia estadística es un error, es la probabilidad de error. Entonces, esa P, lo que yo quiero es que sea lo más chiquita posible. Y el error más grande que estoy dispuesto a aceptar es del 5%. Entonces, quiere decir que lo más que yo acepto de esa P es de 0.05. Si la P es más de 0.05, las diferencias no son estadísticamente significativas. ¿Sí? Bueno, que la edad no tenía una distribución normal. Entonces voy a aplicar una prueba que se llama T de Udeman-Whitney. La busco aquí. Digo, ahorita no quiero que aprendan a hacer las pruebas, quiero que sepan interpretar las pruebas. Comparar medianas entre grupos. Quiero saber si la edad es diferente según el tratamiento y habilito Udeman-Whitney. Y Udeman-Whitney me dice que la significancia estadística es de 0.002. ¿Eso quiere decir que? Es estadísticamente significativa, porque es de menos de 0.5. Que hay diferencias Hay diferencia. estadísticamente significativas en la edad.
¿Qué es lo que estoy contrastando aquí? La mediana de la edad del primer grupo contra la mediana de la edad del segundo grupo. ¿Sí? Ujú. Y creo que esas son las pruebas que va a utilizar la doctora Norton. ¿Dudas? No, no. Ya estando con todos los datos, ya a ir ver qué es, qué es lo que nos va a ir arrojando, ¿verdad? Para Bueno, saber la... hasta aquí lo interesante es poder hacer el protocolo, Ajá. tener ya el conocimiento para saber qué le voy a ir poniendo en Ujú, cada apartado. ujú, Que lo más importante de la elaboración del protocolo es entender qué tipo de diseño voy a hacer, ujú, cómo voy a plantear mi pregunta, en virtud de esa pregunta, cómo voy a plantear la hipótesis, en virtud de esa hipótesis, cómo describo mis objetivos, el general y el específico, saber que la pregunta, la hipótesis y el objetivo general están parafraseados solamente como pregunta, como afirmación y como objetivo, o sea, vamos a usar las mismas palabras, que después de esto tengo que hacer una metodología congruente. ujú, Esta metodología va a llevar un cálculo de tamaño muestral, que ese ya sabemos cómo lo vamos a calcular. ujú, Que tenemos que operacionalizar variables y ya sabemos cómo operacionalizar las variables. Y que al final de toda esta historia tenemos que poner un plan de análisis estadístico. Y el plan de análisis estadístico no debe de ser nada más pura palabrería, tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si lo que yo quiero es comparar grupos, bueno, voy a narrar ahí, voy a describir primero y luego voy a sacar un porcentaje y luego voy a sacar una medida para ver si esa diferencia entre porcentajes iniciales, finales son estadísticamente significativos o no. ujú, Y luego entre grupos. Ahora, en ujú, el caso de José, voy a hacer la estadística descriptiva, voy a caracterizar a la población, las variables cualitativas con frecuencias, las variables cuantitativas dependiendo de su distribución de normalidad. Después voy a hacer un contraste entre verdaderos positivos y negativos para determinar la sensibilidad y la especificidad. Y finalmente voy a construir una curva ROC para calcular un área bajo la curva y el nivel de significancia estadística buscado es el menor de 0.05. Y ya entendimos todo esto y entonces ya podemos empezar a trabajar. Por eso les decía, ahorita no me interesa tanto que sepan cómo sí, calcular esto, más bien ajá, entender qué es lo que voy a poner en mi plan, ujú, Ujú. ¿sí? Y ya entendido esto, entonces lo que sigue es, bueno, someterlo, esperar a que aprueben el protocolo y una vez aprobado, empezar a colectar los datos, pero ahora sí, apegarnos a lo que dijimos. Si en el cuadro de variables tengo 50 variables que ya describí, cada variable va a corresponder a una celda en Excel. Si ustedes se dieron cuenta aquí en esta pantalla, donde después exportamos a SPS, en el encabezado, yo aquí tengo específicamente la variable capturada. Bueno, aquí lo voy a poner, le quito las etiquetas. Como códigos. Entonces, por ejemplo, ujú, aquí, en este caso, en tratamiento, yo puse que 1 era un tratamiento conservador y 2 era un tratamiento quirúrgico. Yo lo voy capturando como unos, dos, y a la hora de exportarlo, ya veremos en su momento, ya esto va ujú, adquiriendo una etiqueta. Por ejemplo, el mes no lo capturo como enero, febrero, marzo, abril. Lo capturo ujú, como uno, igual. 2, 3, 4, 5. Ujú. Ya cuando lo paso aquí, lo codifico, ya tiene un nombre. Entonces, ser ordenados a la hora de vaciar nuestros datos para que cuando vayamos a exportarlo a la base de datos correspondiente, no tengamos problemas para analizarlo y que no se nos queden fuera muchos datos. Insisto, cuando ustedes pregunten edad, no se vayan con la finta de que voy a hacer rangos de edad. Edad, ¿cuál Número, número? ¿Qué edad? cuantitativo número. Ajá, Putrescina, cadaverina, ¿cuánto? Si lo puedes medir cuantitativo, mejor. valores. Si Ujú. es cualitativo, bueno, pues positivo o negativo, pero en la medida de lo posible, irnos a lo cuantitativo, ¿sí? No meter variables Pues, de más, pero no meter variables de menos. por ejemplo, meterlo como también T0, T1, T2. Ajá, el- sí. Sería como sean cuantitativos, podría ser, ¿no? ¿Verdad? Ahí Sí, que ves que o sea, sea. cuantitativos y cualitativos, porque, por ejemplo, TC, yo le pondría T0, ¿cuál?
O sea, o ¿De una C, dónde? regularmente como código, una C es para cualitativos y la Q es para cuantitativos. Entonces tú Mm, puedes ponerle T0C, putrescina, T1C, putrescina, y luego T0Q, cadaverina, y T1Q, y ya tenemos las diferentes cualitativas, positivo, negativo, y en las cuantitativas, pues ya meterlas así. ok, o sea, las dos por igual allá. Ujú. Ujú. Ya, ya, ya. ¿Qué más? Mm, Para preguntar, es la última clase. Ya. ay, Y luego a pues la hora de ver las dudas. Ay. sí, ya cuando estás haciendo las cosas es cuando estás surgiendo todas las dudas. Y uno dice, le tuve que haber preguntado esto, le tuve que haber dicho aquello. Pero es cuando uno ya está haciendo sobre la marcha la situación. Pero hasta ahorita el punto, la verdad, yo lo veo muy entendible, hasta donde yo lo veo, lo quiero captar. Y Ujú. porque la verdad lo explicó muy bien, doctora, la verdad, la felicito. Gracias. No, ustedes son muy buenos alumnos. Bueno, entonces, pues nada más, consejo, apéguense a las guías de comité. Eso es bien Ujú, importante. El comité regularmente te va a dar pelos y señales de lo que quiere. Sí, entonces que si quiere portada, que si quiere logos, que si quiere, muchas veces, y también por experiencia se los digo, los comités de entrada agradecen que se respeten las formas. Entonces, el 50% de la aprobación de un protocolo es que no lo haga uno como se le dé su gana. A la mala lo aprendí porque, ay, pues es lo mismo, no, no es cierto. O sea, te lo agradecen que si tú respetas, que si te dicen 3 hojas de antecedentes, Ujú. 3 hojas de 3 hojas. que si te dicen una hoja de justificación, bueno, o sea, hazlo a manera de que en forma quede como el comité quiere. Y luego nos vamos al fondo. Y en el fondo tiene que ser todo muy congruente, no rebuscado, lo más entendible posible. Y creo que de los dos proyectos quedó como muy entendible qué es lo que queremos Ujú, hacer y qué es lo ujú, más importante que tenemos que plantear ahí. ujú, ujú, Igual si tienen alguna duda pueden mandarme un mensajito y ya la solucionamos en corto, pero creo que se cubrió la mayoría de las ujú. cosas que les van a pedir Sí, para el sometimiento de sus protocolos. claro ujú. que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues Una duda, doctora, ¿cuánto tiempo va a estar en la plataforma las los videos. grabaciones? Sí, porque pues hay que estarlos, pues, como mm, vienen muchas cosas, pues no todo no puede uno anotar y regresar no, pues ¿cuánto mientras no tiempo? desaparezca la plataforma de Facebook, que es donde Ok, tenemos ahí. alojado el sitio, ustedes pueden entrar las veces que Ok, para estar ahí checando los detalles yo sé que se van a ir dando y de ahí a lo mejor el detallito que no puse atención, ahí lo voy a encontrar. sí, Ujú, toda la grabación se va a quedar. Esto que hemos visto, Ujú. indefinidamente, esto está abierto ya desde ustedes, el material también que está ahí. Solo no se puede descargar por Sí, ok, cuestión de sí, sí, derechos de sí, autor, pero ustedes claro pueden que sí. verlas. Y aparte, si ya ustedes dominan todo esto y quieren empezar a ver algo de bioestadística, el curso de bioestadística que está en la plataforma, que fue similar a este, creo que la doctora Norton también por ahí sí No estuvo. pude terminarlo, no lo terminé porque tuve mucho trabajo, la Ajá. verdad, y No, me pero ahí está. enfermé. Ahí Y está, entonces para irlo, ese curso ahorita está gratuito, lo tengo abierto. ok. Entonces pueden ustedes inscribirse y si tienen ahí curiosidad de adelantarle a lo demás, pueden Sí, ir. porque incluso déjele digo aquí a José, que ahí está cómo instaló el SPS por pasos, me parece.